alma adora la gloria de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Usted tiene armas poderosas de parte de Dios, usted tiene esas armas poderosas de parte de Dios en sus manos. Mi alma adora la gloria de Dios en esta hora, mi alma adora la gloria de Dios en esta hora. Alma mía, adora la gloria del Cordero. Alma mía, adora la gloria del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Aunque su carne no quiere meterse en guerra, abre sus labios y dígale: carne, en el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Vas a adorar a Dios en esta tarde. Vas a adorar a Dios en esta noche. Vas a adorar a tu Rey en esta noche. Vas a glorificar a tu Rey en esta noche. Le vas a dar toda la gloria a tu amado en esta noche. Ibasaki alaya sai, Ibasakata la basaya, Iramai sokendele, Ibasaki alaya sama. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Cristo. Cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra. Aquellos que, ay Dios mío, aquellos ahora en esta hora, Padre amado de la gloria, aquellos, Padre eterno del cielo, que has ungido sus labios, Padre eterno de la gloria, como intercedores, Padre amado del cielo. Mi alma te adora, alma mía adora la gloria de Dios en esta hora. Abre sus labios, abre sus labios, abre sus labios. Y va a sacar la vasalla. Use sus armas, use sus armas, use esas armas que Dios le ha puesto en la mano, use esas armas que Dios le ha puesto en su boca. Use esas armas en el nombre de Jesús. Use esas armas. Ay Dios mío, en el nombre de Jesús, cae todo espíritu de la tiniebla, cae todo espíritu de la tiniebla, cae todo espíritu de la tiniebla. Estamos en un mes de guerra, un mes donde los brujos, los satanistas, los demonios, aleluya, quieren tomar ventaja. Pero hoy en esta noche quiero decirle a los demonios que tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó y no les tengo miedo, porque tengo un Cristo que los ha vencido en la cruz del Calvario. Tengo un Cristo que ha tomado poder y autoridad allá en la cruz del Calvario, venciéndolo, levantándose de la tumba al tercer día con poder y gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Habrá valientes en esta tarde, en esta noche, que puedan decir: yo estoy en guerra también, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar toda fuerza contraria. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Mi alma te bendice, mi alma te bendice, mi alma te bendice, mi alma te bendice. Gloria a Dios, gloria, 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 gloria. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Alma mía, adora la gloria de Dios. Alma mía, adora la gloria de Dios. Use sus palmas. Cuando te usa sus palmas, la cadena se rompe. No hay demonio que resiste la gloria de Dios. Todo demonio que ata, todo demonio que se levanta, se cae por tierra por el poder de la palabra. Y tarabas aquí a la vasalla. Oh, mi alma adora la gloria de Dios, porque Dios está vivo. Él está vivo, 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 Él está vivo. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. El león de la tribu de Judá vive. El Rey de Reyes vive. El Alfa y Omega vive. El Cordero de Dios está vivo. El Santo de Israel está vivo. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora. El Príncipe de los Reyes de la tierra está vivo. El soberano de los reyes de la tierra está vivo. El Alfa y Omega está vivo. El principio y fin está vivo. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Estamos adorando a aquel que, aleluya, aleluya, aquel que vive. Estamos adorando al león de la tribu de Judá, aquel que vive, aquel que vive, aquel que vive, aquel que vive, aquel que hace temblar la tierra con su voz, aquel que hace temblar los cielos, aquel que sacude naciones, aquel que sacude pueblos, aquel Rey de Reyes, Señor de señores. Aquel que hace temblar reyes, aquel que hace temblar príncipes, aquel que hace temblar los confines de la tierra. A Él estamos adorando en esta noche. A Él estamos adorando en esta noche. Y va a sacar la basada. Y rababacata la baso que y rabababababa. Aquel que de sus ojos sale
llama de fuego, sale llama de fuego, sale llama de fuego. Aquel que de su boca sale un estruendo como de muchas aguas. Mi alma te adora, 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 mi alma te adora. Él, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el que caminó sobre las aguas, el que caminó sobre las aguas, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hizo multiplicar los peces y los panes, aleluya, el que levantó, aleluya, la hija de Jairo, aquel que resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy puede hacer algo, di conmigo, hoy Dios tiene que hacer algo conmigo. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo puede, aquel que convirtió en sangre los males del faraón, aquel que hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara al otro lado. Algo Dios quiere hacer en esta noche. Estoy declarando con la palabra y estoy hablando palabra. Mi alma te adora, Espíritu Santo, aquel que hizo, aleluya, que de la peña de Oreb saliera agua para el, aleluya, en el desierto para el pueblo de Israel, aquel que hizo reflorecer la vara de Aarón. Mi alma te adora, mi alma te adora. Dios quiere hacer algo, Dios quiere hacer algo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Las cadenas se están rompiendo por el poder de la palabra. Habrá alguien que me puede ayudar en esta noche para romper cadenas en esta noche. Y vas a cantar a Basai, y rabababababa, en el Rebequita la Basaya, Eva Soquianay, en Dalai Soquenda la Basama. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. El poder de aquel que dijo a la hija de Jairo, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es, niña, aquí te digo, levántate, niña, aquí te digo, levántate. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Habrá alguien que me puede ayudar a adorarle a Él en esta noche. Habrá alguien que me puede ayudar a exaltarlo. Aquí lo estamos exaltando, aquí lo estamos exaltando, aquí lo estamos exaltando. Aquí le estamos diciendo: Él es el príncipe, Él es el príncipe de los príncipes, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Cordero, Él es el León, Él es el Alfa, Él es el Rey, Él es todopoderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Él se lleva la gloria, Él se lleva la gloria, Él se lleva la gloria. Di conmigo: la gloria es tuya, papá. La gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya. Hay poder, hay poder, hay poder. Tu presencia se mueve. Yo no salgo como dijo Jacob: si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, porque yo vine a pelear mi bendición, yo vine a llenarme de ti, yo vine a buscar tu presencia. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Quebrántanos, 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 quebrántanos en el espíritu, quebrántanos en el espíritu, estremécenos en el espíritu, estremécenos en el espíritu. Hay poder en el nombre de Jesús, 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 hay poder en el nombre de Jesús. La exaltación a Dios es que tú reconoces quién es Él, es que tú le digas: tú eres el príncipe de los príncipes, es que tú eres el alfa y omega. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Padre, Él es aquel que cuando Juan, aleluya, miraba el libro, aleluya, y nadie podía abrir esos sellos, de repente aparece el Cordero, apareció el Cordero, apareció Cristo, apareció el que todo lo puede. Hay poder en Cristo Jesús, el único digno de abrir y desatar los sellos. A Él estamos adorando en esta hora. Ninguno otro en
no podía abrir, ni mirar, ni desatar esos sellos. Pero el cordero que fue inmolado fue el único que tuvo, aleluya, el poder y la capacidad para poder abrir, para poder. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Oh, habrá algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Te damos gracias, te damos honra, Rey de gloria, Rey del universo. Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aquel que lleva en su muslo un escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Él es Cristo Jesús. Dele palmas al Cordero, dele gloria, dele su mejor alabanza, dele su mejor adoración, dele todo para Él en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. A su nombre sea la gloria. Pueden tomar su asiento, gloria al Señor. Yo no sé, pero hay una presencia poderosa en este lugar. Hay una presencia gloriosa que Dios quiere hacer algo especial. A su nombre. La Biblia dice, gloria al Señor, en el capítulo 24, verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y voy a hablar en esta noche acerca de la maldad que se ve en el mundo. Voy a hablar en esta noche acerca de la maldad que se está dando dentro del ser humano en esta tierra. ¿Cuántos creen que hay maldad sobre la faz de la tierra? Y no estamos hablando que es un poco, sino que estamos hablando que ha llegado al extremo. Ha llegado a un límite donde Dios está mirando toda la maldad del hombre, la maldad de la persona, del ser humano aquí sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando no hay amor, entonces la maldad se multiplica. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, aleluya, todo lo espera. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hoy en este tiempo hay mucha maldad sobre la faz de la tierra, porque el hombre y la mujer no quieren reconocer que Cristo Jesús es el Salvador y el dueño de sus vidas. No quieren tenerle temor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el hombre se ha desenfrenado, se ha desatado a hacer lo que quiera, gloria a Dios, en este mundo, porque la maldad se ha aumentado. A su nombre. Y a causa de la maldad de los hombres en esta tierra viene destrucción para la tierra. A causa de la maldad del hombre y de la mujer y del ser humano en este mundo, vienen los juicios de Dios para la tierra. ¿Quiénes son los que están llamando los juicios de Dios? El mismo ser humano. ¿Quiénes son los que están llamando, gloria a Dios, la ira de Dios para la tierra? El mismo ser humano. Y la gente se cuestiona y se pregunta: ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta crueldad en la tierra? Unos, gloria al Señor, le echan la culpa a Dios. Le voy a decir algo: Dios no es el culpable de la maldad sobre la tierra. El mismo hombre es el culpable de su propia maldad aquí sobre la faz de la tierra. Si no veamos, gloria al Señor, lo que está sucediendo mundialmente, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. La gente quiere buscar una excusa y culpar a Dios por lo que se está viviendo sobre la faz de la tierra. Y quieren poner a Dios como el Dios malo. Quieren hacer que Dios quede como el Dios, aleluya, sin misericordia, sin amor. ¿Sabe cuál es el problema? Dios sí tiene amor para el hombre, Dios sí tiene amor para el ser humano, pero el que no le tiene amor a Dios es el mismo ser humano, porque ya no tiene temor, aleluya, de hacer las cosas que están aquí sobre la faz de la tierra. Porque la maldad se ha aumentado sobre la faz de la tierra. A su nombre. ¿Por
Porque si usted se da cuenta, desde el principio, aleluya, vinieron juicios sobre la tierra. Por ejemplo, lo que sucedió entre Lot. Por ejemplo, lo que sucedió con Noé. Noé, gloria al Señor Jesucristo, era un hombre apartado, un hombre, gloria al Señor, de Dios, un hombre que temeroso de Dios, un hombre, gloria al Señor, que vivía conforme a lo que Dios quería, gloria al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó en el tiempo de Lot? La maldad era tan grande, perdón, en el tiempo de Noé, la maldad era tan grande que ya no le tenían respeto a Dios. Se mataban unos con otros, se violaban unos con otros, aleluya, y se asesinaban unos con otros, ya no había amor. ¿Sabe por qué, gloria al Señor, hay tanta matanza en el mundo? ¿Sabe por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Sabe por qué hay tanta venganza en el mundo? ¿Sabe por qué, gloria al Señor, hay tanta corrupción en el mundo? Porque la maldad ha entrado al corazón de los hombres, aleluya, y por eso Dios también está mirando todo lo que está pasando en esta tierra. Y no es que Dios fuera un Dios malo, sino que el hombre es el que se ha hecho malo. Por eso, aleluya, los juicios de Dios vienen para la tierra. El mismo ser humano va a pagar las consecuencias de su maldad. Ay, Dios mío. Si no, usted se da cuenta de la guerra que estamos viviendo. ¿Quién provoca la guerra? El mismo ser humano. Entre seres humanos se están matando unos con otros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no hay amor. Si tuviera el amor de Cristo en los corazones, dijera, aleluya, ¿cómo voy a matar a alguien? Porque la Biblia dice, aleluya, que los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Hubiera temor, hubiera, gloria al Señor, aleluya, un poco más de cuidado, aleluya, en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A su nombre. Y si usted se da cuenta, gloria al Señor, vemos hoy en este tiempo hambres, terremotos, pestilencias. Hay pestes, gloria al Señor, que el mismo ser humano las forma para poder matar a otro ser humano. Hay cosas que el mismo ser humano, gloria al Señor, el mismo, gloria al Cristo, la misma ciencia está haciendo cosas para matar a otra gente. ¿Usted qué cree, gloria al Señor, que eso es tener amor de Dios? No. ¿Por qué? Porque no conoce, aleluya, que el verdadero amor es Cristo Jesús. La misericordia para el ser humano tenemos que tenerla. Si todo ser humano entendiera, aleluya, lo que la Biblia nos dice, entonces hubiera un poco más de temor hacia Dios. Pero hay gloria al Señor, mucha gente que se está rebelando en contra de Dios y quieren ser igual a Dios, quieren ser semejantes igual a Dios, quieren tener el poder igual al Creador, y eso significa rebelarse contra Dios. Y nadie en esta tierra puede igualarse a Dios, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él fue el que formó los cielos y la tierra y todos los confines de la tierra, y no hay nadie que pueda igualarse a ese Dios glorioso. Alabado sea Dios. ¿Usted sabe por qué? Alabado sea el Señor Jesucristo. Sodoma y Gomorra fue destruida a causa del furor de Dios. ¿Usted cree que Dios no es un Dios de amor? Dios es un Dios de amor. Pero ¿sabe quién buscó airar a Dios? El mismo ser humano. ¿Por qué? Porque en ese entonces, gloria al Señor, los hombres, aleluya, tenían en su mentalidad es que ese Dios que conocemos es un Dios de amor. Nosotros podemos hacer lo que queramos y Él es, aleluya, no pasa nada, no va a suceder nada. Alabado sea el Señor. Muchas veces nos equivocamos, alabado sea el Cristo de la gloria. Por eso los gobiernos se equivocan y por eso muchos gobiernos, aleluya, están aprobando el aborto, están aprobando, mi alma adora a Dios, leyes, gloria al Señor, que hombres y hombres se casen, mujeres y mujeres se casen. Aleluya. ¿Por qué? Porque la corrupción es tan grande y la maldad ha entrado tan fuerte, gloria al Señor, en este mundo. Y muchas veces decimos, ¿por qué terremotos? ¿Por qué huracanes? ¿Por qué tantas cosas que se está viviendo en esta tierra? El mismo ser humano
de Dios. Pero mi pregunta es, ¿serán personas que tienen temor de Dios? No, porque aquel que tiene el temor de Dios no provoca ir a Dios. Ay, Dios mío. Estamos aquí en esta noche. Las naciones están colapsando. Las naciones están, gloria al Señor, temblando. Están al borde, gloria al Señor Jesucristo, de una guerra. Y claro, la misma Biblia lo habla. Aquí mismo en el pasaje de Mateo 24, 7, gloria al Señor, comienza a dar todo lo que viene sobre la faz de la tierra. Mire, Cristo, aleluya, sabía que la maldad del hombre iba a traer todo esto a la tierra. Por eso Él lo profetizó, por eso Él lo dejó escrito ahí. Aleluya, mire hermano, Dios conoce el corazón del hombre, Dios conoce el corazón del ser humano en esta tierra. Sí, ¿usted qué cree, gloria al Señor? Que todo lo que se está mirando en los países, no estoy hablando solamente de un país, sino que estoy hablando en diferentes países. La noticia cada rato, aleluya, que mataron a tantos, que asesinaron a tantos a sangre fría, mataron a inocentes, aleluya, que mataron a tal familia, gloria a Dios, que no estaba haciendo nada, solo por quererlo asesinar, solo por quererlo matar, que violaron tal niña, que violaron tal niño. Gloria al Señor. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con todo eso, iglesia? No, Dios no está de acuerdo con eso. Por eso, gloria a Dios, el mismo ser humano está provocando la ira de Dios de gloria para la tierra, aleluya. Pero los que estamos en Cristo, Dios nos va a guardar y nos va a librar. A su nombre. Dios no está de acuerdo con gloria al Señor, con las adversidades, con la, aleluya, la maldad. Muchos se cuestionaron, gloria al Señor, con lo que pasó aleluya, con Noé. En el tiempo de Noé, Noé predicaba, Noé anunciaba, Noé decía que haría un diluvio, Noé decía que escapara de lo que venía para la tierra. Y miren qué es lo que hacía la gente: se burlaba. En lugar de arrepentirse, en lugar de humillarse, en lugar de acercarse al Dios de gloria, ¿saben qué era lo que hacía? Se burlaban de Noé, hacían parrandas, hacían fiestas y ahí idolatraban al que quería. La maldad era tanto, gloria a Dios, que ese mismo pecado subió al cielo, donde está el Dios de gloria, aleluya. Y Dios también miró todo eso, y lo que Dios, aleluya, hizo, que se arrepintió de haber hecho al hombre. Para que Dios se haya arrepentido de haber hecho al ser humano, significa que tocaron tan duro el corazón de Dios con su maldad aquí en la tierra. A su nombre. ¿Y sabes quiénes son los que, gloria al Señor Jesucristo, pagan las consecuencias? Los inocentes. Ay, Dios mío. Sí, vemos, gloria al Señor, que después de tanta cosa que sucede, gloria al Señor, de repente un terremoto, hay poder en Cristo Jesús. Después, yo no sé si usted ha escuchado, pero a veces, gloria al Señor, después de una blasfemia en una nación contra el Dios de gloria, de repente llegan huracanes, de repente llegan terremotos, aleluya. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace aquí en la tierra, que es abominación a Dios, hay un ojo que todo lo ve, hay un ojo que todo lo mira, aleluya. Y hay algo que a Él no le agrada, que el hombre se oponga hacia Él, alabado sea el que vive. A su nombre. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a esperar entonces en los años que vienen? Si Dios nos permite vivir 80 años, ¿usted se imagina qué es lo que nuestros ojos van a mirar? Si es que no, ya en este 2024 Cristo viene también. Estamos, gloria al Señor Jesucristo, preparados. No estoy diciendo de que, gloria al Señor, o asegurándolo de que ya, gloria al Señor, este año, sino que le estoy dando a entender que qué pasaría si en este 2024 Cristo viniera, alabado sea el Señor, y nosotros pensando que todavía
falta que Él venga. Hermano, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, gloria a Dios, ni aún sus ángeles, gloria a Dios. Pero la iglesia tiene que estar preparada. Alabado sea la gloria de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, las naciones se están preparando con los mejores armamentos. ¿Sabe para qué se están preparando con los mejores armamentos? Para destruirse entre el mismo ser humano. Ay, Dios mío. ¿Sí me están entendiendo en esta noche? ¿Sabe que las naciones se preparan a ver quién tiene, gloria al Señor, la bomba más poderosa para poder acabar con, aleluya, una nación si es posible, gloria al Señor? Porque dentro del corazón del hombre hay maldad. Dentro del corazón del hombre no hay temor de Dios, no hay misericordia de Dios. Pero el que conoce la palabra y el que sabe la palabra, aleluya, cualquier cosa lo redarguye. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque sabemos que las sagradas escrituras nos enseñan a hacer el bien. Si todos entendiéramos y si nuestro gobierno también se acoplaran a la ley de Dios, aleluya, fuera una nación diferente. Pero queremos que las cosas que no estén pasando, queremos que, gloria a Dios, miren, que lo que hacen los gobiernos, aleluya, no quieren que sucedan terremotos, no quieren que sucedan huracanes, no quieren que sucedan matanzas, no quieren, gloria al Señor, que sucedan violaciones. Pero ¿saben de dónde viene todo? Aleluya, de los mismos, gloria al Señor, que todavía, gloria al Señor, en su corazón está la maldad, porque hay maldad dentro del corazón, y por eso la maldad maquina los pensamientos, y del pensamiento sale, aleluya, todas las cosas que miramos. Alabado sea Dios de gloria. Pero el que está en Cristo tiene temor de Dios, a su nombre. Entonces no podemos detener lo que se está mirando, no podemos detener lo que se está visualizando con nuestros ojos, literalmente hablando. ¿Por qué? Porque dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Lot? Que fue la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fue consumida ¿con qué? Con fuego. ¿Usted cree que Dios es un Dios malo? Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero la Biblia dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios quiere de las naciones, que se humillen delante del Dios de gloria, que se humillen delante del Eterno, aleluya, para que sean prosperados. A su nombre. Entonces, lo que sucedió en el tiempo de Lot, la maldad era tanto que hasta a los ángeles querían violar. Ay, Dios mío. ¿Usted qué cree que Dios está a favor de eso? Dios no está a favor de la maldad. Dios aborrece la maldad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando el corazón del hombre no tiene amor de Dios, no tiene el temor de Dios, aleluya, su pensamiento es matar, su pensamiento es destruir, su pensamiento es acabar con otro ser humano, aleluya. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón, aleluya. Pero para que no haya maldad necesitan, aleluya, el amor de Cristo, el amor del Dios verdadero en sus corazones. Alabado sea la gloria de Dios. Hermanos, estamos mirando tiempos difíciles, pero dice que el capítulo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A su nombre. Usted ve, gloria al Señor, el ser humano uno con otro se acusa. Uno con otro, gloria al Señor, se está destruyendo.
gloria al Señor, se está acabando. ¿Por qué? Porque la maldad se ha aumentado sobre la tierra. Ay, Dios mío. Yo le voy a decir algo. Yo he escuchado que muchos dicen viene un avivamiento para estos tiempos. Yo lo que sí les puedo decir de que viene juicio de Dios aún todavía más para la tierra. A su nombre. Y eso se está mirando. Y eso se está viviendo. Alabado sea el Señor. Vemos, gloria al Señor, lo que pasó con Lot. Sodoma y Gomorra fue consumido porque ahí había entrado el pecado, tanto la maldad era tan grave, gloria al Señor, que la gente se desenfrenó, la gente hacía de todo, la gente ya no le temía al Dios de gloria. ¿Sabe qué es lo que hoy está pasando en esta nación? Antes esta nación, aleluya, en las escuelas, antes de que los niños empezaran sus escuelas, los maestros, todos, aleluya, se ponían en un momento en oración y darle gracias a Dios. Hoy en este tiempo, ¿sabe qué es lo que hacen? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que han hecho? Han sacado la Biblia de las escuelas, han sacado a Dios de las escuelas, aleluya, y la gente quiere esperar bendición para las escuelas, quieren esperar que nada pase en las escuelas. ¿Por qué tantas amenazas en contra de las escuelas? ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de las escuelas. Cuando sacamos a Dios, no hay protección de Dios. Esta nación ha sido bendecida porque siempre ha querido a Dios y siempre ha tenido a Dios, pero hoy se han desviado de la gracia de Dios. Ay, Dios mío. Y comenzando de mi alma te adora, Espíritu Santo, de los que están encabezando una nación. Y la gente se pregunta, ¿por qué los cristianos, el impío, el mundano dice, ¿por qué los cristianos dicen que tienen un Dios bueno? Tantos niños aguantando hambre, tanta gente muriendo. ¿Usted cree que es culpa de Dios? No es culpa de Dios, es culpa del mismo ser humano. Ay, Dios mío. Entonces, ¿por qué? Porque el amor se ha enfriado. Aquel que era cristiano y se apartó de Dios se enfrió y ya no quiere saber nada de Dios, se convirtió en un ateo. Y es aquel que ataca a los evangélicos. Es aquel, gloria al Señor, que antes le servía a Dios, hoy no quiere saber nada de Dios, aborrece a Dios, como que Dios tuviera la culpa. Dios no tiene la culpa, gloria a Dios. Si nosotros nos enfriamos, es culpa de nosotros, pero Dios no quiere que nadie se enfríe. Dios quiere que nos mantengamos vivos, Dios quiere que nos mantengamos firmes. A su nombre sea la gloria. Sí, y sabe que los ateos a veces son los que han estado en una iglesia y se hacen ateos y se endurecen el corazón. ¿Por qué? Porque querían, gloria al Señor, que Dios les contestara algo rápido. Aleluya, se rebelaron contra el Dios del cielo y allá están, gloria al Señor, diciendo que Dios no existe, cuando un día predicaron que Dios es real, que Dios vive, que Dios es único. Aleluya, ¿saben por qué? Porque el amor se les enfrió, porque el amor se les acabó al Dios de gloria. Alabado sea el que vive. Por eso, gloria al Señor, el cristiano tiene que saber, aleluya, que Dios no es culpable de lo que nos pasa a nosotros. Dios no tiene la culpa, gloria al Señor, de las enfermedades. Hay gente que se queja con Dios y dice: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Alabado sea la gloria del Señor. ¿O por qué me pasó esto a mí? Hay poder en Cristo Jesús. Dios no tiene la culpa de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y todo lo que viene para este mundo, hambres, terremotos, guerras, pestes. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Pestes. ¿Qué más? Falsos profetas. Ay, Dios mío.
engañador. Gloria al Señor, porque le da permiso al diablo que entre y que guíe sus pensamientos para poder engañar a su nombre. Pero si estuviera parado firme en la roca inconmovible, nadie lo puede engañar, porque aquel que está parado en la brecha, nadie ni nada lo puede venir a engañar, porque sabe la palabra y no se puede dejar engañar. A su nombre sea la gloria. Entonces, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Quiénes son los que van a predicar el evangelio del reino en el mundo? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros los que conocemos al Dios verdadero, conocemos al Cristo de la gloria. Hay poder en Cristo Jesús. Y usted dirá, pastor, pero es que la Biblia está hablando ahí que va a ser el cristiano. Pues le estoy hablando, gloria al Señor, que cuando el cristiano se le acaba el amor por Cristo, hace de todo en su vida. Porque cuando alguien ama a Dios, cuando alguien ama al Dios de gloria, sabe que el amor todo lo sufre. Entonces, si usted está pasando pruebas, usted no se puede alejar de Dios, porque usted ama al Dios de gloria y va a sufrir por amor al Dios verdadero. Aleluya, venga lo que venga, usted está dispuesto a sufrir por amor al Dios eterno de la gloria. Amén, hermano. Va a aguantar hambre, gloria a Dios, lo va a hacer por amor a Dios. Que en la prueba, gloria al Señor, Dios lo va a probar. Aleluya, si estamos verdaderamente amando a Dios o no, vamos a ser probados, pero aleluya, ahí es donde Dios nos va a probar si nuestro corazón le amamos a Él. Porque la Biblia dice, gloria al Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 al 5, pero tengo contra ti, le dijo Dios a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Cuando alguien deja su primer amor, aleluya, se desenfrena y hace de todo, gloria al Señor Jesucristo. Por eso no perdamos nuestro primer amor, porque nuestro primer amor se llama Cristo Jesús, y con Él, aleluya, yo no sé si usted está enamorado de ese Cristo glorioso, pero cuando está enamorado de Cristo, aleluya, usted está apasionado por Él. Le voy a decir, le voy a llevar para que usted entienda un poco más de lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando una mujer está enamorada de un hombre y ama a ese hombre con todo su corazón, hace cualquier cosa por estar al lado de ese hombre y esa mujer, por amor. Ay, Dios mío. Pero media vez le va empezando a faltar el amor a esa persona, y usted comienza a ver el cambio, y usted comienza a ver el alejamiento. ¿Por qué? Porque ya no está en ese amor con el cual lo conoció. La gente que se pregunta, pero ¿por qué mi esposa cambió? ¿Por qué mi esposo cambió? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Porque muchas veces ya no la trata igual como la trataba antes, ya no lo trata igual usted como lo trataba antes. Así mismo es Dios con la iglesia. Cuando la iglesia pierde su amor por el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es delicado, pero es necesario que la iglesia vuelva a su primer amor, que se apasione, aleluya, que lo enamore día a día. A su nombre. El que está en su primer amor, aleluya, está apasionado por Él. Está lloviendo, está en la casa de Dios, está relampagueando, viene a los cultos, está, aleluya, tronando, viene a la iglesia, aleluya. ¿Por qué? Porque está apasionado, está en su primer amor, quiere estar en la casa de Jehová para adorar y bendecir su santo nombre. A su nombre. Por eso, alabado sea el nombre del Señor.
Señor, vemos en Juan capítulo 3, verso 19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Oiga bien hasta dónde llega el ser humano. Amaron más las tinieblas que a la luz. Y el mundo quiere que todo le vaya bien, pero han amado más las tinieblas que a la luz. A su nombre. Estamos aquí, iglesia. El mundo quiere, gloria al Señor, vivir en paz. El mundo ya no quiere escuchar de guerra, ya no quiere escuchar de enfermedades, ya no quiere escuchar de terremotos. El día de hoy la gente estaba asustado por el eclipse que iba a pasar, por lo que iba a suceder en este mundo, lo que iba a suceder en este país y en otros países. Estaban asustados. Pero, hermano, estos son señales que se tienen que cumplir, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. A su nombre. Juan capítulo 3, verso 19. Gloria al Señor. Dice la palabra, lo voy a leer para que usted se dé cuenta, gloria al Señor, hasta dónde llega el ser humano. Gloria al Señor. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más que el hombre siempre va a amar. El ser humano, mire hermano, ama más las cosas malas que las cosas buenas, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí o no? El hombre a lo malo, te aseguro que si ahorita salimos a predicar allá, lo primerito que hacen es llamarnos a la policía y dicen que están haciendo algo malo, están predicando de Jesucristo, cuando estamos anunciando el evangelio del reino. Alabado sea el Señor, y nos pueden llevar presos por predicar la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ama lo malo. Pero si pusiéramos una discoteca ahí, hasta los americanos llegaran allá a bailar. A su nombre. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, su naturaleza es amar más lo malo que las cosas buenas. Por eso dice aquí, gloria al Señor, en el verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano siempre le gustan las obras malas. Aleluya, siempre le gustan las cosas malas, pero gloria a Dios que aquí hay un pueblo que ha aprendido a amar las cosas buenas. Aleluya, y si ya vino a la luz de Cristo es porque ya renunció al mundo de donde estaba haciendo las cosas malas, y hoy estamos aquí porque queremos hacer lo bueno delante de Dios. A su nombre. Y dice aquí: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ay, Dios mío. Usted no se preocupe, gloria al Señor, cuando por ahí le quiere salir alguien, gloria al Señor, para quererlo golpear porque usted le está hablando de Cristo. No se preocupe por eso, ni se asuste, gloria al Señor, que recibe amenazas, gloria a Dios, porque usted le está predicando la palabra. Usted no tiene por qué afligirse, aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a querer que usted le diga cosas, aleluya, malas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso la gente, gloria a Dios, cuando usted le dice vamos a la iglesia, dicen no, porque hoy tengo un party, hoy tengo una fiesta, hoy voy a ir con mi vecino, con mi vecina, ahí va a haber cerveza, ahí va a haber droga, ahí va a haber alcohol, ahí va a haber cigarro, ahí va a haber mujeres, ahí va a haber de todo, y ahí va corriendo, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ama más las cosas malas que las cosas buenas, aleluya. Pero mientras que todavía no se le haya revelado la luz,
entonces va a entender que lo malo, aleluya, lo lleva a la destrucción, mas las cosas buenas lo llevan a la bendición eterna de Dios. Ay, Dios mío. ¿Estamos aquí en este momento? Entonces usted me está entendiendo que lo miro ahí como que mi alma te adora el Espíritu Santo. Hoy usted se da cuenta. Si hacemos un llamado, aún le voy a decir algo, cuando comenzó el coronavirus, mucha gente me llamaba de California, de Miami, de North Carolina, de muchos lugares, llamándome: pastor, ore porque mire que fulano está en el hospital y está a punto de morir, pastor. Y yo le decía: ay, pero también ore juntamente conmigo. Oraba y después le volví a preguntar: ¿se está congregando? No. Y ya está sano. Sí, estoy sano, gracias a Dios. Y ese es todo. ¿Por qué? Porque a veces, gloria al Señor, aleluya, buscamos el beneficio, aleluya, pero mire, hermano, gloria al Señor, Dios no quiere que nosotros sigamos en las cosas malas. Si Dios nos hace un favor, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros vengamos también al arrepentimiento, a humillarnos delante de Él para hacer las cosas buenas. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Sí, hermano, vemos, alabado sea el Señor Jesucristo, cómo la gente ama más lo malo. Le voy a decir algo: las discotecas están repletas ahorita. Ay, Dios mío. Pregúnteme por qué. Porque el hombre ama más las cosas malas que las cosas buenas. Pero las cosas malas lo llevan a la destrucción. Ay, Dios mío. La gente ahorita está preocupada por comprar su calabaza, por comprar sus dulces, por comprar todo lo que es contaminación de los demonios. A su nombre. Y hay cristianos que están metidos en eso. Cuidado. Después, cuando venga la vara de Dios, no diga: ¿por qué Dios tú eres malo? No. Nosotros somos lo que a veces provocamos al Dios de gloria. Nosotros no podemos ser partícipes con las tinieblas. Las tinieblas, gloria al Señor, ellos aman más las tinieblas, pero el que ha venido a la luz aborrece las tinieblas y ama la luz. ¿Por qué? Porque las obras de la luz le parecen y le son buenas para los hijos de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Todo lo que está sucediendo no es porque a Dios le gustara matar a la gente, hermano. Hay gente que dice: no, es que ¿dónde está el Dios que ustedes tienen? Ese Dios que ustedes tienen es malo. Ese Dios que ustedes tienen, le gusta matar niños, le gusta matar adultos, le gusta matar ancianos. ¡No! ¿Sabe cuál es el problema? La misma maldad del hombre ha subido hasta el trono del Cordero. Aleluya. La Biblia dice: mata al malo la maldad y los que aborrecen al justo. Alabado sea el Señor. Dios no mata a nadie, sino que la misma maldad mata al ser humano. Me voy a poner viendo lente porque no sé si hoy sí los veo bien. Así no. ¿Estamos entendiendo en esta noche, hermano? Entonces, vamos a ir tocando, gloria al Señor, lo que dice la palabra del Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando hay una manifestación de un género, bueno, vamos a hablar claramente. ¿Por qué cuando hay una manifestación de homosexuales en las calles haciendo de todo, las autoridades no hacen nada? Y si está un predicador predicando, pueden hacer lo que quieran con él y las autoridades no le dicen nada, gloria al Señor. Pero si un cristiano le dice algo a ellos, va preso
difamado. Ahí están los derechos humanos. Pero y entonces, gloria al Señor, ¿qué somos nosotros? ¿No se ha preguntado eso usted? Nosotros tenemos derecho. Claro que tenemos derecho, pero ¿saben por qué? Lo contrario, aleluya, la tiniebla es contrario de la luz, porque ellos aman más las tinieblas, aleluya, porque sus obras, aleluya, a ellos les parece bueno, pero cuando, aleluya, vienen a la luz, se dan cuenta, gloria al Señor, que las cosas que hacen están mal. Hace poco subí un video, gloria al Señor, ahí. ¿Sabe qué me hicieron? Me lo saturaron. Me lo cortaron. El otro día publiqué algo y le dijeron a mis hijos allá en la escuela: ¿y tu papá está en contra de eso? Y ellos le dijeron: no, él ama al pecador, pero tiene que exhortar lo que está mal. Y hicieron una encuesta preguntándole, gloria al Señor, si ellos estaban a favor o estaban en contra. Pero como les hemos enseñado, gloria al Señor Jesucristo, no podemos rechazarlo, pero tampoco podemos, gloria al Señor, decir que están bien, gloria al Señor. Las cosas que están malas, y lo que está bueno, está bueno. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos enseña que tenemos que amar al prójimo, a su nombre. Pero para eso el prójimo tiene que venir al arrepentimiento también. Y por amor es que se les predica. Yo no sé si usted ha predicado por amor a algún borrachito, algún bolo, y le ha dicho: mira, Cristo te ama, ven a Cristo, lo que estás haciendo está mal, pero acércate a Cristo, Cristo te quiere salvar. Usted no lo dijo porque lo odia, usted lo dijo porque lo ama, porque quiere verlo fuera de ese vicio, quiere verlo apartado de las cosas malas. Por eso nuestro compromiso